Ahí está. ¿Ahora se ve, no? No, ahora no. Ahora, bueno, quisimos mejorarlo y lo empeoramos. Muchísimas gracias, entonces. Muchas gracias, Víctor. Hizo una síntesis de cuál es nuestra labor, pero de cualquier manera, en el inicio de esta presentación, nosotros de alguna manera vamos a relatar de qué organismo venimos y qué es lo que hacemos en el instituto para dar un poco de marco a la actividad de identificación humana y por qué estamos nosotros metidos en este baile. El instituto es un organismo de doble dependencia, es un servicio de la Facultad de Medicina, Hospital de Clínicas, y por otro lado es una unidad ejecutora, un organismo desconcentrado en la órbita del Ministerio de Salud Pública, que tiene, como decía Víctor, la función principal de llevar adelante las políticas de donación y trasplante, y entre otras de sus competencias tiene la de estudiar la compatibilidad entre donante y receptor. Esa tarea, básicamente, que es la de estudiar la compatibilidad entre donantes y receptores, y las tareas a las que nos vamos a referir hoy, que son tanto la investigación de filiación como algunas relacionadas a identificación humana propiamente dicha, tienen que ver con uno de los sectores del instituto, o una de las áreas técnicas, que es el Laboratorio de Inmunogenética e Histocompatibilidad, que es un área muy importante del instituto. El instituto está ubicado en el 4º piso del Hospital de Clínicas, pero tiene otros sectores, como son el Banco Multitejidos, el área de procuración, que es el área que se encarga de alguna manera, detectar dónde están los potenciales donantes de órganos y hacer el mantenimiento o el tratamiento de los donantes. El laboratorio, concretamente, trabaja para, no sé si esa imagen que hice en la reunión se está grabando, ustedes la ven en el medio de la pantalla, ¿no? Sí, ¿No se la ve ven? perfecto. Ah. No, porque a mí me altera un poquito la cuestión. El laboratorio de inmunogenética, entonces, básicamente hace tareas relacionadas al trasplante, como decíamos, estudian los receptores y los donantes, tanto en el pre como en el post-trasplante, para trasplante de órganos sólidos y para trasplante de progenitores hematopoyéticos, o lo que se conoce comúnmente como trasplante de médula ósea. Disculpen que me dice que hoy parece que tenemos todas las fallas habidas y por haber, pero esto se soluciona fácil, enchufando nuevamente. El diagnóstico de enfermedad, porque se estudian una serie de marcadores relacionados también con el sistema HLA, que asocian con algunas patologías o que asocian con la susceptibilidad o resistencia a determinadas drogas, a determinados fármacos, o sea que de alguna manera pueden llegar a tener una asociación con la evolución de determinadas patologías. Y dos tópicos que son los que hoy de alguna manera nos ocupan, que son la investigación de filiación y algunas aplicaciones de genética forense. En relación a la investigación de filiación, es una tarea que desde hace muchísimos años el instituto desarrolla, desde antes que se trabajara con el ADN en la mayoría de los laboratorios, porque había un convenio entre el instituto y el Poder Judicial, a partir del cual en aquel momento Banco Nacional de Órganos y Tejidos aportaba su conocimiento en términos de este sistema HLA y del sistema de grupos sanguíneos para resolver, con lo que había en ese momento como evidencia, mejor resolver los casos de investigación de filiación. También desde hace mucho tiempo se hacen pericias particulares a través de un servicio que vendía el hospital universitario, y en el ámbito de la genética forense, estudios de filiación que se realizan a partir del análisis de restos óseos, estudios de identificación y temas relacionados en la órbita de los derechos humanos. Bueno, esto ha llevado a que en el laboratorio, digo, a esta altura, esto ya está viejo, pero se deben de haber analizado más de 30.000 individuos en lo que refiere a investigaciones de filiación. Durante una época recibíamos alrededor de 600 casos de investigación por año, ahora recibimos la mitad porque esto está repartido con algunos laboratorios particulares, pero esto lo que ha llevado es a una cierta experiencia. Ustedes ven una imagen muy vieja de un secuenciador de los antiguos, ¿verdad? Hay una pantalla muy, muy antigua de cómo se evidenciaban algunos de estos análisis en nuestro propio laboratorio. Como les decía, en la órbita de los derechos humanos, desde el año 2002,
las organizaciones civiles que tienen que ver con el tema de la búsqueda de familiares detenidos desaparecidos, solicitó a las autoridades correspondientes de esa época que el instituto participara en esta actividad. Las muestras en ese primer momento se extraían en lo que era policía técnica y los familiares pidieron que el instituto tuviera participación, y a partir de allí se generó una tarea que terminó con que fuésemos quien custodia el banco de muestras y de datos genéticos de los familiares de detenidos desaparecidos. O sea que de alguna manera, cuando hay algún resto respecto que hay que comparar, digamos, con esa base de datos, la base de datos de los familiares detenidos desaparecidos con los perfiles genéticos y las muestras correspondientes a esos familiares, hay que tener en cuenta que mucha de esta gente ya ha fallecido por un tema de años que han pasado desde estos acontecimientos hasta la fecha, están también en custodia del Instituto Nacional de Donación y Trasplante. Y de hecho esto llevó a que en el año 2011 el Consejo de la Facultad generara un área que se llamó Área de Genética Forense, para que en conjunto con el Departamento de Medicina Legal lleváramos a cabo algunas de estas tareas y pudiésemos hacer algunas de las consultorías que se nos solicitaban. Entonces hoy los temas que vamos a ver son algunos conceptos generales del tema de genética forense, por qué se estudian los polimorfismos, bueno, la evolución, el papel del ADN en esta área, qué son los polimorfismos discriminantes de ADN, dónde se ubican, ¿verdad? Que son los short tandem repeat, que son los polimorfismos nucleótidos simples en el campo de la genética forense, y cuáles son los marcadores que más se usan y por qué. Básicamente, cuáles son las etapas en el análisis del laboratorio y cómo se hace la comparación de perfiles genéticos, el planteo, algo muy por arriba sobre ejemplos y cálculos probabilísticos, y bueno, y algunas consideraciones generales sobre la valoración de la prueba pericial, aspectos éticos y otras aplicaciones que se hacen en el INT y en otros servicios de esta naturaleza. Como ustedes ven, lo que nosotros vamos a ver es muy aplicado, pero básicamente para poder llevar adelante esas tareas aplicadas tiene que haber un conocimiento básico, de alguna manera, que respalde todo el accionar. Bueno, ¿qué es la genética forense? Hay muchas definiciones, pero nosotros usamos esta en el sentido de decir que es un área que consiste en el análisis de los polimorfismos o de la variabilidad genética humana aplicada, ¿verdad?, a resolver problemas básicamente judiciales. Y esos problemas judiciales en grandes capítulos pueden estar vinculados a la investigación de paternidad, que en realidad es investigación de filiación. Lo que pasa es que como más del 90% de los estudios de investigación de filiación corresponden a investigaciones de paternidad, vulgarmente se habla de investigación de paternidad. El área de la criminalística y el área de la propia identificación, que como vamos a ver puede ser identificación de personas, identificación de restos, identificación de material biológico, identificación de células, en fin. El campo de la medicina forense es aquella área de la medicina que está destinada a servir de enlace entre ese pensamiento jurídico y todo el conocimiento biológico que se puede aportar, ¿verdad? Y que obviamente es un campo que evoluciona en la medida que el conocimiento científico va aportando determinadas herramientas para que en el campo social y judicial puedan valerse de las mismas para resolver problemas del ámbito básicamente judicial. Para repasar, ustedes obviamente vienen de este curso, entonces lo tienen muy presente, pero un polimorfismo genético, ¿verdad?, está caracterizado por la presencia en una población de 2 o más alelos en un mismo locus, con una frecuencia apreciable, ¿verdad?, bien sea de forma estable o transitoria. Y la diferencia entre un polimorfismo y una mutación que seguramente ustedes que están, creo que al final de este curso, lo deben de tener bien presente. Repasando también cuál es el concepto de alelo, la forma alternativa de un gen en un determinado locus, y tengan presente que los sistemas que nosotros vamos a usar, obviamente para poder hacer identificación, tienen que ser sistemas que den información de individuos, por lo tanto tienen que ser sistemas muy polimórficos dentro de una población dada. O sea, tienen que ser, a diferencia de lo que pasa en general cuando ustedes van a la genética clínica, en donde un determinado polimorfismo
puede traducir, ¿verdad?, una patología, un cuadro, y en realidad trata de buscarse lo no polimórfico, nosotros de alguna manera lo que vamos a usar es justamente los polimorfismos, que en general tienen prácticamente poca o nula traducción desde ningún otro punto de vista, por eso durante una época inclusive se hablaba del ADN basura, ahora sabemos bien, ¿verdad? Esto es un concepto absolutamente perimido, pero es un ADN que no codifica, ¿verdad? Para una proteína, básicamente, el que vamos a usar para estos estudios de identificación humana. Bueno, ¿qué ha pasado en el campo de la genética forense o de la medicina forense? Bueno, lo mismo que ha pasado en otros campos de la medicina, ¿verdad? Ha habido un boom a partir de la década del 80, nosotros decimos siempre que la reacción de polimerasa en cadena democratizó el uso de muchas técnicas moleculares, hizo que algunos laboratorios como el nuestro, que no era especializado en genética, si bien lo era en un área que es el área de la inmunogenética, pudieran empezar a utilizar técnicas que tenían determinadas ventajas respecto a las que se utilizaban anteriormente. Pero lo cierto es que en el campo del uso del ADN, ¿verdad? Se utilizaban, como les decía yo, el sistema de grupos sanguíneos, descrito por Landsteiner ya en el año 1900, o sistemas como el sistema HLA, que es el sistema que se utiliza para buscar donantes y receptores compatibles, o sistemas enzimáticos en los cuales hay polimorfismo, para poder identificar, ¿verdad?, entre individuos, ya sea en situaciones de criminalística o en situaciones de investigación de paternidad. Posteriormente se empezaron a utilizar distintos polimorfismos, que podían ser polimorfismos de longitud, pero que no se sabía en qué área estaban codificados los variables number, tandem, repeat, en la década, finales de la década del 80, y posteriormente ya de alguna manera se impusieron los short tandem repeat o STR, que vamos a ver dónde pueden estar, o el estudio de ADN mitocondrial para algunas aplicaciones específicas. Y al final de la década del 2000, de alguna manera el advenimiento del estudio de los polimorfismos de nucleótidos simples a partir de la disponibilidad de esta posibilidad de estudio. O sea que ha habido una evolución en el tiempo, que si bien para ustedes les puede parecer que han pasado muchos años, en términos históricos es bastante reciente, que nos muestra, ¿verdad?, que a partir del 85, de la descripción de esos fingerprints o esos variables standard number repeat, o sea, repeticiones que se podían distinguir a través de determinados genes por esos polimorfismos de longitud, pero que no se sabían ubicar claramente a qué cromosoma y a qué lugar dentro del genoma correspondían. Posteriormente son sustituidos, como bien dice allí, por el estudio de los short tandem repeat, ¿verdad?, generándose un grupo de marcadores genéticos que son útiles para poder hacer identificación o para poder hacer estudios de filiación, y que son de alguna manera agrupados por estas organizaciones internacionales, el CODIS, por ejemplo, que es un organismo que reúne la información para el uso, básicamente, en casos de origen policial o criminalístico, es decir, cuáles son los marcadores que tienen más utilidad, y ustedes ven que al cabo del tiempo se van imponiendo el estudio de esos short tandem repeat en reacciones de polimerasa en cadena que se llaman multiplex, o sea que permiten estudiar en una sola reacción varios de estos marcadores genéticos que tienen la particularidad de ser muy polimórficos. Ustedes esto lo saben bien, ¿verdad? Pero bueno, esta es una presentación que a veces también la usamos para los fiscales, para la gente del área del derecho, que el ADN está presente en la mayoría de las células de nuestro cuerpo, no lo está solamente en las células que no tienen núcleo, que es exclusivo de cada persona, y que todo lo que tocamos o lo que de alguna manera deja nuestro rastro de ADN, y que los investigadores forenses aprovechan esa circunstancia y utilizan o pueden utilizar ese ADN
para poder extraer conclusiones sobre los lugares en donde hemos estado o las personas que han estado en un determinado contexto. Esta es una reflexión de un profesor de genética forense de la Universidad de Oslo, que figura en un material que yo después les voy a mostrar, que me parece que es un material, una referencia bibliográfica muy sencilla, pero que explica muy bien algunas de las cosas que vamos a ver hoy, que dice que cuando se produce un delito grave con muy pocas para el autor, los investigadores pueden recurrir a recoger muestras de áreas que podría haber tocado un posible sospechoso, como la manija de una puerta o la superficie de una mesa. No hay dudas de que se van a encontrar perfiles de ADN, pero no se sabrá si alguno de ellos van a pertenecer al autor, por lo que este análisis podría aportar pistas falsas. Este es un concepto que desde ya, y siempre con el profesor de Medicina Legal, con el profesor Hugo Rodríguez, nos interesa decir desde el principio, antes de entrar en los detalles metodológicos, y es que hay que desterrar el concepto de que los estudios de ADN son mágicos y dan siempre resultados que son 100% confiables. Ahora vamos a ver cuando nosotros referimos porcentajes de las conclusiones, a qué refieren, pero un estudio que esté mal planteado, obviamente, siempre puede dar resultados erróneos. Ustedes saben bien que el ADN, ¿verdad?, se puede clasificar como ADN nuclear, o sea, el ADN autosómico, o como el ADN que está en los cromosomas sexuales, el ADN del cromosoma X, el ADN del cromosoma Y, o como el ADN que está en las mitocondrias. Cualquiera de estos ADN puede ser utilizado, pero va a dar distinto tipo de información en el caso también de la genética forense. El ADN mitocondrial, como ustedes saben, de alguna manera sirve para estudiar la matrilínea, o sea, la línea materna. El ADN del cromosoma Y nos va a servir para estudiar cuáles son los individuos vinculados por la línea paterna, ¿verdad?, de un sospechoso o de alguien que uno está investigando a nivel de un vínculo de filiación. Y el ADN más utilizado, ¿verdad?, es el ADN nuclear o el ADN autosómico, el proporcionado por los 22 cromosomas autosómicos. Pero cualquiera de los cromosomas autosómicos o de los cromosomas o sea, sexuales, ¿verdad?, el X o el Y, puede dar información que, si está bien analizada, puede ser complementaria a la información de los cromosomas autosómicos. Obviamente hay que saber que si uno está usando la información del cromosoma Y, esa en general se va a heredar en conjunto, y por lo tanto hay que tener en cuenta desde el punto de vista probabilístico, desde el punto de vista de la frecuencia de los marcadores, el hecho de que la información se hereda en conjunto, y por lo tanto hay que considerar la frecuencia del haplotipo y no la frecuencia del alelo, como se considera cuando se trabaja con marcadores de los cromosomas autosómicos, que se eligen marcadores que están en distintos cromosomas para que la información no se herede de manera asociada, ¿verdad?, no haya desequilibrios de ligamiento, y entonces la información de cada uno de estos marcadores pueda ser utilizada de forma independiente. Como ustedes ya saben, el ADN de mitocondria es un ADN distinto al ADN nuclear y tiene características físicas distintas. Esto es lo que hace que, de alguna manera, para casos de identificación forense o para casos de investigación de filiación, cuando se utilizan restos, a veces se piensa en distintos tipos de ADN. ¿Por qué? Porque si un resto óseo, por ejemplo, estuvo sometido a condiciones medioambientales muy adversas, muchas veces se puede llegar a pensar que el ADN mitocondrial, que es un ADN que resiste mejor, por ser un ADN pequeño, circular, es un ADN más resistente a los embates, ¿verdad?, de la humedad, del calor, de la temperatura. El ADN nuclear es un ADN que se degrada, o sea, que se altera, que se corta, ¿verdad?, de manera más fácil, y por tanto es un ADN que da una información muy rica, pero que puede ser más sensible a estas alteraciones de las condiciones ambientales. Entonces, si vamos al concepto ahora de identificación, ¿qué es lo que buscamos cuando nos planteamos hacer identificación humana? Bueno, primero tenemos que ir al concepto más global de identificación, que de alguna manera podría decirse que es tratar de determinar rasgos o conjuntos de cualidades que distinguen algo de los demás,
¿o no? O de las demás cosas. Es decir, tengo que encontrar algo que sea característico. Cuando yo quiero identificar una persona, si yo digo que la persona en el Uruguay, digo que la persona es castaña y de estatura media, seguramente esos datos no permiten identificar a nadie. Pero si yo digo la persona es albina y mide 2 metros, seguramente eso da una capacidad de identificación muy potente. ¿Por qué? Porque son rasgos muy particulares, ¿verdad? Muy poco frecuentes dentro de la población uruguaya. Cuando nosotros hablamos de identificación genética, podemos estar hablando de que queremos identificar personas, como dice allí, podemos querer identificar cadáveres o restos cadavéricos, podemos querer identificar muestras biológicas o podemos querer identificar poblaciones celulares, como nos puede pasar en el post-trasplante de médula ósea, donde lo que queremos identificar es si lo que está a nivel de periferia tiene su origen en el donante o tiene su origen en el receptor. Entonces ahí también estamos haciendo un proceso de identificación humana, una identificación celular a través de estos mismos marcadores. Y bueno, ese análisis de ADN entonces va a requerir una muestra, ¿verdad?, que tiene determinadas características, una muestra de referencia para poder comparar lo que encontramos en una escena o lo que encontramos en el perfil de la persona que queremos vincular a una determinada familia o a determinados padres, a presuntos padres biológicos. O sea que siempre va a haber una muestra, que es la muestra a analizar en particular, y tiene que haber muestras de referencia, ¿verdad?, con las cuales se comparen los perfiles genéticos proveniendo de las muestras de referencia y de las muestras de lo que se llama la muestra dubitada. O sea, un perfil de ADN por sí solo no tiene ninguna utilidad. Esto es un concepto también muy primario, pero muy básico, porque a veces cuando se quiere jugar a los Sherlock Holmes, los investigadores dicen, acá tengo, no sé, una prenda, bueno, está, pero hay que saber contra qué compararlo. Con esa prenda no se va a poder hacer nada, aunque se tenga un muy buen laboratorio, se pueda extraer el ADN, analizarlo y todo lo demás. O sea, el análisis de ADN para propósitos de identidad solo se puede trabajar si se trabaja en base a procesos de comparación, y por lo tanto siempre se van a requerir muestras de referencia. Las muestras de referencia pueden ser de distinta naturaleza, y ustedes ven allí en esta presentación que dice los distintos casos, ¿no? La evidencia de una escena de crimen, con quién se puede comparar con un sospechoso. Si estamos en una investigación de paternidad, ¿con quién se va a comparar? Con el perfil de la muestra del padre. Si estamos en restos de una víctima, se va a comparar con los del pariente biológico. Vamos a poner un avión que se cae. Si son los restos de un soldado, se pueden llegar a comparar con muestras de referencia previa que se les han solicitado, ¿verdad?, a esas personas previo a enrolarse o previo a ir a un lugar donde haya habido riesgos desde el punto de vista, a ver qué nos está pasando la presentación. Se trancó un poquito, pero vamos a ver si, a ver. Bueno, vamos a ver si podemos pasarla así. Bueno. Les decíamos entonces que en relación, a ver si ahora agarró el pasaje, pues no sé por qué quedó un poquito detenido, que nosotros dividimos estas investigaciones, ¿no?, en casos sencillos y en casos complejos. Lo que quiere decir investigación biológica, ¿verdad?, de paternidad, por ejemplo, en casos simples, es cuando tenemos un trío. Tenemos, por ejemplo, un menor, y lo que se quiere investigar si corresponde la paternidad de un presunto padre, pero nosotros tenemos disponible al menor, a la madre y al padre. ¿Por qué le llamamos simple? Porque cuando analizamos el perfil genético del menor, todo aquello que no se le da a su madre tiene que venir de su padre. Pero también tenemos investigaciones biológicas de paternidad con casos complejos, por ejemplo, si el presunto padre está fallecido. Entonces allí ya no vamos a tener el perfil paterno para comparar, podemos llegar a tener los dos abuelos. Ese es un caso relativamente sencillo, pero a veces no tenemos los abuelos, y hay que inferir el perfil biológico presunto del padre a través de determinados familiares. O en los casos de identificación, ¿verdad?, de identificación humana, hay casos en donde están claramente, se están orientados a
a determinada situación. Por ejemplo, ustedes encuentran una muestra en un lugar de un crimen y encuentran las muestras correspondientes a la víctima, correspondientes a un sospechoso, y tienen la muestra de un solo sospechoso, y las muestras coinciden. Ese es un caso donde todo está muy bien orientado, hay muestras referidas, pero hay situaciones bastante más complejas donde ustedes tampoco tienen las muestras del sospechoso para cotejar y van a tener que inferir determinados tipos de perfiles genéticos. O sea, para nosotros los casos de baja complejidad son aquellos en donde se obtienen los perfiles, se puede hacer un buen planteo de hipótesis y posteriormente se hacen los cálculos probabilísticos, ¿verdad? Hay buenas muestras, por ejemplo, post-mortem, y hay buenas muestras de referencia ante-mortem, que pueden ser de distinta naturaleza, pueden ser muestras de sangre, de saliva, de cepillo dental, de otra naturaleza. O en los casos de paternidad, como les decía, el caso donde está todo el trío disponible. Pero hay casos que son de mediana o de alta complejidad porque es más difícil obtener los perfiles, porque es más difícil formular las hipótesis y porque es más difícil hacer los cálculos probabilísticos. ¿Por qué? O porque hay un compromiso en las muestras que se tienen, las muestras post-mortem están comprometidas. ¿Por qué? Por lo que les decía hoy, porque el material es muy escaso, o porque el material quedó en condiciones donde el sol, el viento, la humedad alteró ese ADN, hay un ADN degradado, o porque ese ADN está contaminado por los propios investigadores, por otras personas que estuvieron presentes en la escena en donde se toman las muestras, porque hay mezcla de muestras de ADN, no solamente con las víctimas y con otras personas, sino con otras personas. ¿O por qué puede ser un caso difícil o complejo? Porque no hay muestras de referencia personales, o sea, no hay muestras con qué cotejar de la propia persona, no hay muestras, por ejemplo, ante-mortem de la víctima, o porque no hay familiares directos disponibles, o porque hay dificultad para acceder a la base de datos de familiares, ¿verdad? O sea, todos los casos en que no tengamos buenas muestras y buenos perfiles de referencia, y buenas muestras y buenos perfiles que se obtengan de la muestra a analizar en particular, suponen una situación compleja. Entonces, ¿cuáles son normalmente las interrogantes que uno se plantea en torno al uso de estas herramientas del área de la genética forense en particular? Bueno, ¿de dónde puede obtenerse el ADN? ¿En qué consiste el estudio de ADN para esta finalidad, que es distinto, como decíamos, que para la finalidad, por ejemplo, de diagnóstico de una patología? ¿Por qué el análisis de ADN siempre es comparativo? ¿Qué tipos de ADN se utilizan en el campo forense? ¿Cuál es el poder de estas distintas pruebas de ADN y cuáles son las limitaciones a su uso y cómo deben de hacerse los informes? Respecto a las pruebas biológicas, ya dijimos que hubo una evolución en el tiempo y que en definitiva se basan básicamente en el ADN nuclear, el de los 22 pares de cromosomas, o sea, los autosómicos, pero también en el de los cromosomas sexuales XX e XY. Hay que saber, obviamente, interpretar en cada caso si sirve o no sirven los de cromosomas sexuales. Hay que tener en cuenta que de ese ADN que está en los cromosomas sexuales hay solo pequeñas regiones que pueden ser de interés para el uso forense, que como yo les decía, suelen corresponder a regiones que no codifican para ninguna proteína, o sea que son regiones de poco interés desde el punto de vista clínico. Ustedes recuerdan bien, porque son expertos en genética, que en dos genomas, entre dos genomas siempre hay un número muy importante de pares de bases que son diferentes, no importa que seamos aún hermanos, o sea, excepto que alguien tenga un gemelo o un univitelino, va a tener siempre un importante número de pares de bases diferentes que va a permitir que se utilicen estos sistemas para poder identificar entre personas de un mismo grupo étnico, de una misma población. Hay 6 millones de diferencia, al menos 6 millones de diferencia entre dos individuos. Hay extensas variaciones en el número de copias que hay entre genomas de dos personas, o sea, el número de copias de estas regiones ustedes van a ver que es variable. Entonces, ¿qué es lo que utiliza el laboratorio? Bueno, el laboratorio utiliza la amplificación de estas regiones, que son variables,
sobre todo en el número de copias que se tienen, o sea, se hereda un número de copias de un progenitor y otro número de copias de otro progenitor, y a través de técnicas de amplificación, técnicas de PCR que permiten tener millones de copias del ADN de interés, ¿verdad? Se pueden analizar estos polimorfismos. Los polimorfismos en grande pueden ser de secuencia, los polimorfismos de nucleótido simple son polimorfismos de secuencias, son los que, ¿verdad? En vez de tener una adenina, tengo una guanina, o polimorfismos de longitud, que son los que vamos a utilizar más comúnmente en el campo de la genética forense. Esto es una representación en el alelo 1 y el alelo 2, un polimorfismo, ¿verdad? Un SNP, ¿verdad? Lo que decíamos, en un alelo se tiene una timina, en el otro alelo se heredó una guanina, ¿verdad? Ese es un polimorfismo de nucleótido simple. En cambio, el polimorfismo de longitud, la particularidad que tiene es que hay un bloque de pares de bases que se hereda de forma repetida, y de un progenitor se hereda esa repetición, por ejemplo, en 1, 2, 3, 4, 5 veces, y del otro progenitor en 4 veces. Vamos a suponer que esa repetición sea ACG, entonces va a ser ACG repetida 4 veces, y en la otra va a ser ACG repetida 5 veces. Lo que va a variar es el número de veces que está repetida. Entonces lo que va a determinar que si yo estudio el ADN de este individuo va a tener un alelo con una longitud mayor que el otro alelo que tiene 3 pares de bases, si fuera una secuencia de 3 pares de base, más pequeña. Esto es lo que permite que si ustedes marcan esos ADN que se amplifican, ¿verdad? Y que se heredan cada alelo de un progenitor, van a obtener que si tienen un alelo más pequeño que el otro, y ustedes lo detectan a través de una electroforesis con un marcaje, el alelo que es más pequeño va a pasar primero y va a generar una inflexión en las curvas que le va a permitir tener una curva que les va a poder a ustedes hacer lo que es la identificación del perfil alélico, ¿verdad?, de una persona. ¿Cuáles son los polimorfismos entonces que se utilizan para uso forense? Fundamentalmente los short tandem repeat. ¿Por qué? Porque los SNP no dan información, no. Los SNP dan más información que los short tandem repeat. Pero hasta la fecha no se han sustituido los microsatélites o short tandem repeat. ¿Por qué? Porque las bases de datos a nivel mundial están cargadas con muchísimos datos de los short tandem repeat. Y entonces pasar todo a los SNP tendría un costo muy alto. ¿Qué características tienen que tener estos marcadores para que permitan hacer identificación? Lo que decíamos al principio, tener un alto grado de polimorfismo, o sea que entre dos individuos de una misma población sea muy difícil que tengan los dos mismos alelos. Tener un alto grado de heterocigosidad, lo que da obviamente mayor posibilidad de variación. Tener un patrón de herencia bien establecido, que sean de fácil detección y reproductibilidad en el laboratorio y que sean posibles de estudiar a partir de material escaso. Eso es lo que hace que un marcador pueda ser utilizado con este fin. Porque si ustedes tienen un marcador que es muy bueno, pero que necesitan muchísimo ADN, seguramente no lo van a poder utilizar con fines forenses. Entonces, esos microsatélites, que ya dijimos básicamente lo que son, acá está representado, son secuencias de ADN repetidos en un n número de veces, ¿verdad? Pueden ser de 2 a 7 pares de bases, una secuencia de 2 a 7 pares de bases. Lo que se hereda es el número de veces que se repite esa secuencia, ¿verdad? Pueden estar presentes en todos los cromosomas, se heredan de forma mendeliana codominante y están distribuidos en todo el genoma humano. Y esto lo que permite es que de alguna manera nosotros siempre tengamos en cuenta que una persona hereda un alelo materno y otro paterno para estos marcadores autosómicos, ¿verdad? Entonces lo que yo les decía, en función de la capacidad de algunos de estos marcadores, del grado de heterocigosidad, del polimorfismo y de otras características genéticas, se han seleccionado grupos de marcadores que son muy útiles para esta aplicación, o sea que más que, por ejemplo, marcadores de ancestría, son marcadores de individualidad, y a esos marcadores se le han puesto los grupos que se dedican a genética forense,
los han puesto en conjunto, ¿verdad? Y de alguna manera se han desarrollado kits que permiten amplificar estos marcadores de tal forma que se obtiene un perfil genético a través de una sola reacción de PCR. Esto es simplemente una imagen en donde se les muestra que los distintos kits agrupan distintos números de marcadores. Fíjense que hoy en día hay kits que ya agrupan de manera frecuente 21 marcadores que se heredan de forma independiente, y esto lo que da es una gran capacidad de discriminación. Estos marcadores se analizan con distintos colores y entonces son identificados, en lo que vamos a ver ahora una imagen, en secuenciadores automáticos se pueden analizar de manera conjunta, ¿verdad? Obteniendo perfiles que ahora vamos a ver cuál es la imagen. Pero una de las características es que estos kits, como ustedes ven ahí, tienen un poder de discriminación muy alto. Fíjense que ahí dice 1 en 7 por 10 a la 17, 1 en 2 por 10 a la 17. O sea, si bien tiene variaciones dentro de los distintos grupos étnicos, es muy, muy, muy alta la capacidad de discriminación de todos estos grupos de marcadores. También se pueden analizar marcadores del cromosoma Y, pero hay que tener en cuenta que el cromosoma Y obviamente solamente lo van a heredar los individuos de sexo masculino, o sea que lo que se va a heredar es lo correspondiente a la patrilínea, y que además se van a heredar muchos de estos marcadores en conjunto, o sea que en vez de una información genética independiente, todos estos alelos van a dar una sola información, que es la frecuencia que está dada por el haplotipo en cuestión. Bueno, esto es como se ve, por ejemplo, el perfil genético de marcadores del cromosoma Y, que ustedes van a ver que para cada locus, obviamente, como se hereda solamente, van a tener un solo alelo, ¿no? En un solo marcador hay dos, porque en realidad se amplifican dos regiones de un mismo marcador, a diferencia de lo que pasa con los marcadores de cromosomas autosómicos. Creo que tenía alguna imagen, pero que la pasé por alto, y si no va a estar más adelante. Bueno, en la práctica forense hay un elemento que para nosotros es muy importante destacar, que es capital, y es la naturaleza de la muestra. Ustedes pueden tener muy buenos marcadores a analizar, muy buenos secuenciadores automáticos, muy buenos programas de estadística, pueden formular muy bien las hipótesis de trabajo, pero si no tienen una muestra preanalítica, que además en forense es una muestra muy valiosa, porque ustedes no le pueden decir, vayan y tómenla de nuevo, en la clínica tampoco es siempre reproducible el momento de la toma de la muestra, pero en forense esto es así, de manera muy importante. Entonces el valor de la muestra es muy importante, porque en general, como dice allí, son muestras escasas, valiosas, degradadas, que tienen inhibidores, y es a partir de esa muestra que se debe desarrollar todo el proceso de la analítica y la posanalítica, que es lo que va a terminar con los resultados. ¿De dónde se puede extraer el ADN? De las muestras más variadas, de tejidos, óseo, muscular, de distinta naturaleza, de indicios, de sangre, de espermatozoides, de diente, de hueso, ¿verdad? Todo lo que ustedes ven allí, sangre, saliva, de tejido parafinado, de hisopado vaginal, obviamente, si hubo una violación, de hisopado rectal. Como está tomado este mismo material, ¿verdad? El ADN puede estar por todos lados, el ADN se transfiere mediante todos los fluidos, y hay que tener en cuenta, ¿verdad?, lo que dice allí, que el ADN presente en una habitación cambia rápidamente a medida que las personas y los objetos interactúan con él. Por lo tanto, en una habitación en donde había evidencia, pero entran personas que no están vinculadas a la escena, obviamente el ADN que está allí presente va a estar sumamente alterado y contaminado. Existe un material muy importante de referencia de la Sociedad Internacional de Genética Forense, que plantea cuáles son las recomendaciones para recoger y enviar estas muestras para identificación forense, ¿verdad? Lo que yo les decía, debe haber por un lado toma de muestras de referencia, que esas se pueden hacer de coordinación, esas son muestras que se toman en general en condiciones más tranquilas, ¿verdad? Pero obviamente después están lo que son las muestras de las personas vivas, o muestras de cadáveres en estado, que pueden ser cadáveres recientes, o pueden ser cadáveres que llevan varios años y aún estar esqueletizados, con lo cual la extracción de ADN puede llegar a ser muy dificultosa.
hay toda una metodología para poder limpiar este material óseo o los dientes, pero es el material, obviamente, el rígido, el tejido óseo o el tejido dental, cuando las muestras con las que se están trabajando tienen muchos años, el que de alguna manera dan más posibilidades de rescatar células que tengan viable, ¿verdad?, el ADN dentro de ese tejido óseo o dentro del diente. O sea, el material biológico que está putrefacto, obviamente no genera posibilidades de generar perfiles de ADN. Bueno, la recogida de los indicios biológicos en los lugares de los hechos, también tiene obviamente todo un protocolo. Los restos cadavéricos en estado avanzado, lo que yo les decía de putrefacción o esqueletizados, en este caso siempre es recomendable seleccionar hueso, y dentro del hueso los huesos largos, como el fémur, como un húmero, ¿verdad? Como una tibia, pero bueno, y si se va a trabajar con diente, que es más difícil extraer el ADN, en algunos laboratorios no, en el nuestro sí, trabajar con algunas piezas en particular, ¿verdad? Los dientes, como dice allí, 4 piezas, de preferencia los molares. Las evidencias deben ser guardadas siempre en bolsas de papel y cajas de cartón para que el ADN no se continúe alterando, no en material de plástico, ¿verdad? Y posteriormente los métodos de extracción pueden variar desde métodos que están estandarizados hasta métodos, como se dice, caseros, digamos, que están validados para cada laboratorio. Hay un elemento muy importante que es la protección de las muestras, ¿verdad?, que tienen que ver con las medidas apropiadas para evitar la contaminación por material biológico humano, que haya transferencia de indicios biológicos, que haya contaminación microbiológica, porque si hay contaminación microbiológica el ADN se degrada, o que haya contaminación química que también degrada el ADN. Esta información no sirve para nada si no sigue una cadena de custodia y no va acompañada de toda la documentación necesaria para el envío de muestras. O sea, no puede venir, ¿verdad?, un diente y decir, esto lo extraje de la zona del crimen, sino que tiene que haber una cadena de custodia de que quién la tomó, de que quién la trasladó, de que quién la entregó, de que quién la recibió, ¿verdad? Toda una documentación sobre la identificación de las mismas. Tiene que haber un control, un respaldo fotográfico, huellas dactilares en el caso de que puedan obtenerse, y cadena de custodia de acuerdo a la situación y al caso que se considere. ¿Cuáles son las etapas entonces? Bueno, las etapas tienen que ver, una vez que se tiene la muestra en el laboratorio para analizar, primero la etapa de extracción del ADN, ¿verdad? Que es una etapa que puede ser desde muy sencilla, si se tienen muestras frescas y viables, hasta muy complicadas, si las muestras tienen muchos años y están en condiciones, como les decía, ambientales complicadas. Una segunda etapa que tiene que ver con esa reacción de amplificación de los marcadores y la posibilidad de determinar los perfiles genéticos, ¿verdad? Y posteriormente la tercera etapa, que es la de comparar ese perfil genético con las muestras o con los perfiles genéticos de la muestra de referencia. Y si hay un cierto nivel de identidad, ¿verdad?, entre lo que estamos comparando con las muestras de referencia, posteriormente hacer todo lo que se hace el análisis probabilístico y los cálculos probabilísticos para hacer el informe. Respecto a los métodos de extracción, se pueden utilizar varios, pero siempre va a depender de la muestra, del soporte, del nivel de urgencia, del grado de pureza de la muestra, de qué fin va a tener y del precio, entre otras cosas, y va a depender de cómo el ADN se ha podido conservar, ¿verdad? Ustedes saben que hay distintas condiciones para mantener el ADN durante distintos periodos de tiempo. Los factores que van a alterar esto, que van a modificar, tienen que ver con que van a afectar el rendimiento, tienen que ver con la calidad y con la pureza, ¿verdad? Y tienen que ver básicamente con la cantidad de material de partida, o sea, de cuánto material parten para poder extraer el ADN, con qué condiciones se encuentra ese material, si está fresco, si está congelado, si hay contaminantes o no, y si hay compromiso de ese material para trabajarlo, ¿no?, posteriormente. Bueno, de nuevo se trancó, perdonen, pero se trancó la evolución de esto. Vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, la amplificación se hace en equipos que pueden ser termocicladores, o sea, equipos que hacen las reacciones de PCR, o cuando se hacen reacciones de PCR a tiempo real, como estos son los equipos que se utilizan ahora, ¿verdad?,
para poder hacer el diagnóstico tipo del COVID, que son PCRs en donde en cada uno de los ciclos se va obteniendo información respecto a lo que se va obteniendo. Como ya les dije, se separan los perfiles genéticos y se obtienen, como les decía anteriormente, perfiles que después son analizados, ¿verdad?, en electroferogramas, que son estas grafiquitas. Lo que ustedes tienen en cada una de estas líneas es un perfil. Por ejemplo, acá la melogenina es un marcador de sexo. Cuando se tiene un solo pico es porque corresponde a un individuo de sexo femenino, o sea, tiene solo cromosoma X, es XX, y cuando tienen XY van a tener 2 picos. Acá lo que tienen en este marcador, que tiene este nombre, el individuo es heterocigota, ya tiene un alelo heredado de un progenitor y otro de otro, pero este segundo individuo o este segundo perfil genético tiene un solo alelo, o sea que es homocigota, y este otro individuo es heterocigota. Si nosotros estuviéramos analizando lo que estamos haciendo acá, por ejemplo, ese análisis de una paternidad, podríamos decir que lo que está acá arriba es la madre, lo que está en el medio sería, por ejemplo, un hijo, que podríamos decir, podemos inferir que es de sexo masculino, y este es el presunto padre. Y ustedes podrían llegar a decir que en este locus, este individuo no excluye a este padre. ¿Por qué? Porque este individuo es homocigota para este alelo, que lo puede haber heredado de la madre y del padre porque está presente en ambos progenitores. Y así se va haciendo con cada uno, ¿verdad?, de los marcadores. Esto, por ejemplo, si fuera un material de una evidencia en un lugar donde hubo una muestra biológica, a comparar con un sospechoso, fíjense que acá ustedes obtienen un perfil, y fíjense el perfil que obtienen abajo. Como ustedes ven, es distinto, por lo tanto, ustedes lo único que van a poder decir, no van a poder decir que ese individuo es o no es, no van a poder decir que el perfil genético obtenido del sospechoso no coincide con el perfil genético obtenido, por ejemplo, de la muestra tal correspondiente a la escena del crimen o lo que fuera. Posteriormente, como cada uno de esos marcadores tiene un nombre, que es un nombre numérico, ese nombre es el nombre del alelo, se van a generar tablas con el genotipo de cada individuo, ¿verdad? Y se genera la tabla en donde aparece cuál es el genotipo, por ejemplo, paterno, y el genotipo de un hijo. Fíjense que para este marcador el padre tiene el alelo 14 y el alelo 15. El hijo tiene el alelo 15, o sea que no se excluye este hombre como padre este. Pero fíjense lo que pasa en este otro marcador, en el que se llama FGA. El padre tiene un marcador que es el 23 y otro que es el 27, y el hijo tiene el 21 y el 22, o sea, no hereda nada el padre, pero podríamos decir, bueno, esto podría llegar a ser una mutación. Entonces seguimos con otro sistema y vemos que en este, bueno, hereda algo que es correspondiente al padre, no excluye. Pero fíjense lo que están marcados en negrita. Son todos sistemas en los cuales el hijo no tiene nada correspondiente al padre. O sea que cuando ustedes ven esto, esto corresponde a una exclusión. O sea, el perfil correspondiente al hijo, ¿verdad? Acá no tenemos a la madre, pero si tuviéramos a la madre podremos deducir cuáles son los alelos obligadamente paternos, no están presentes en el padre. Aún en ausencia de la madre, ustedes pueden excluir este padre como presunto padre del hijo. Entonces, para ponernos en línea con lo que hoy está pasando, ahora vamos a ver que para poder hacer este análisis ustedes van entonces a comparar el perfil de ADN que obtienen en el laboratorio con las muestras de referencia. Y para poder hacer el análisis probabilístico van a tener que saber cuál es la frecuencia de esos marcadores genéticos en la población en la que ustedes están haciendo el análisis. Van a tener que obviamente asumir determinadas hipótesis sobre qué rol o qué vínculo existe entre el perfil genético que están analizando y las muestras de referencia, y a posteriori van a hacer la interpretación estadística con las correspondientes observaciones. Por ejemplo, y para estar en sintonía, si ustedes ven esta escena y yo les pregunto, ¿pueden excluir a Suárez como autor del gol, sí o no? Y ustedes dirían que tal vez que no, ¿verdad? Esta es una foto vieja, pero dirían que no. Pero con eso al juez ni a nadie le alcanzaría, simplemente ustedes dirían que no lo pueden excluir. Pero si yo le pregunto, ¿qué probabilidad tiene Suárez de ser el autor del gol respecto a? Y entonces ustedes ahí van a tener que formular la hipótesis respecto solo a los 11 jugadores de Uruguay, o esto podría ser un gol en contra, entonces sería respecto a los 22 jugadores que están en la cancha, o la pelota le podría haber pegado al juez y entonces esta escena se genera.
Con esto lo que estamos diciendo, que a partir de lo que ustedes ven en los perfiles genéticos, ustedes tienen que saber cuál es la hipótesis de trabajo para poder analizar y generar el análisis probabilístico. En términos de identificación y en términos de medicina forense, estas hipótesis que hay que manejar se suelen llamar hipótesis del fiscal e hipótesis de la defensa. En este caso, por ejemplo, el fiscal diría, es el que va a establecer cuál es la probabilidad que tiene Suárez de ser el autor del gol. Él dice que Suárez es el autor del gol, dice que es el culpable del gol. Y la hipótesis de la defensa que dice que no, que Suárez no es el autor del gol, que en realidad es cualquiera de las personas que están en la cancha, pueden haber sido las autoras del gol. Si se excluye una persona porque ese jugador, por ejemplo, no estaba en la cancha porque tenía COVID positivo en ese momento, obviamente va a haber una exclusión. Esa exclusión es definitiva, ¿verdad? Esa exclusión supone que esa persona no puede ser la que proveyó ese perfil genético. O sea, si los perfiles no son coincidentes con la identidad, ¿verdad? Con el vínculo analizado, uno simplemente dice que esa persona no tiene un perfil que coincida con el elemento que uno está considerando como referencia. Pero si esto no se da, o sea, si no hay una exclusión, hay que dar una valoración probabilística. ¿Cuánto más probabilidades tiene esa persona de ser el padre, de ser realmente el que dejó esa muestra con ese perfil genético igual al del sospechoso, o el ser el autor del gol en el caso de Suárez? Para poder explicar los resultados es necesario entonces considerar al menos dos explicaciones. Y la prueba, ¿verdad?, se debe evaluar calculando la probabilidad que tiene cada una de las hipótesis alternativas de acuerdo al perfil genético que se obtuvo. El valor de esas pruebas, ¿verdad?, se debe relacionar con, en esta hipótesis de probabilidad de ocurrencia, dividida por la probabilidad de ocurrencia de una explicación alternativa. O sea, es el autor del gol, no es el autor del gol. Es el padre, no es el padre. Es el que proveyó, el mismo que deja ese perfil genético, no es el que genera ese perfil genético. El significado de una coincidencia, ojo, tiene que tener determinados cuidados, ¿verdad? Como se dice allí en lo que está marcado en rojo, no obstante que muchos de los perfiles de ADN recuperados de lugares de delitos no son perfiles de ADN completos, o sea, le faltan algunos marcadores genéticos, o son productos de una mezcla o de dos o más personas. Más allá de eso, hay que tener en cuenta que fue el sospechoso quien dejó el ADN en el lugar del delito. Bueno, la prueba de ADN no contesta esto, solamente lo que va a dar es una probabilidad. ¿Qué probabilidad tiene el sospechoso de haber aportado ese perfil genético, verdad? Y no claramente si es el culpable o no. Ustedes tienen allí, por ejemplo, una muestra a partir de la cual van a hacer una comparación con una muestra de referencia de un sospechoso. Una de las probabilidades es que no exista coincidencia, en ese caso se informa la exclusión. Pero si existe coincidencia, van a tener que estimar la probabilidad de que la muestra dubitada provenga del mismo individuo que la indubitada. Y allí aparecen la hipótesis del fiscal y la hipótesis de la defensa. Dada la presencia de esos dos perfiles genéticos, o sea, el que tienen en el ADN del sospechoso y el que tienen del ADN del lugar en el que están analizando, se genera la hipótesis, ¿verdad?, la probabilidad de que ambos provengan del individuo estudiado o la probabilidad de que ambos no provengan de ese individuo, ¿verdad? Esa es la hipótesis de la defensa, y en ese caso, en el caso que ustedes estén buscando coincidencia, el numerador siempre va a ser 1, y el denominador va a ser la frecuencia del marcador o del conjunto de marcadores en la población de referencia. Por eso, si ustedes tienen muchos marcadores analizados, la capacidad de información va a ser muy alta, porque la frecuencia de un determinado perfil genético que se obtiene multiplicando la frecuencia de cada uno de esos marcadores va a ser muy baja en la población. Obviamente, para esto hay que tener datos de frecuencia de los marcadores en las poblaciones en donde uno está haciendo el análisis en cuestión, y uno va sacando lo que es el LR o la razón de verosimilitud, ¿verdad? Y en definitiva, la capacidad de información es la multiplicación de lo que informa cada uno de los sistemas genéticos estudiados. Como les decía, hay que tener estudiada la población
de referencia, ¿verdad? Y para los casos de paternidad, este cálculo o este análisis estadístico es un poco diferente, ¿verdad? En vez de ser el numerador 1, el numerador es 0,5, porque se supone que en cada marcador el individuo puede ser heterocigota, eso siempre que el individuo sea heterocigota, si es homocigota también es 1, ¿verdad? Y uno debe también hacer la multiplicación de la información que da cada índice de paternidad obtenido con cada uno de los marcadores genéticos. Obviamente esto uno lo puede hacer manual con determinadas fórmulas que va aplicando, por suerte con sistemas informatizados que tienen cargadas las fórmulas y que nos facilitan la tarea diaria. En el día a día nosotros usamos ese sistema, que es un modelo que generó un matemático norteamericano, que es el profesor Charles Brenner, que es un genetista forense de alto prestigio, digamos, a nivel internacional, y que vino al Uruguay de alguna manera a entrenarnos en el uso de estas herramientas. Existe otro encare del cálculo probabilístico, que es el encare de las bayesianas o el teorema de Bayes, pero que básicamente creo que por la hora vamos a tratar de resumir, pero que básicamente tiene que ver con la probabilidad que tiene cada perfil de acuerdo a la evidencia pre-análisis genético y post-análisis genético, y obviamente la frecuencia, la posibilidad que tiene una situación dada previa al análisis genético, la tienen que dar el agente del área legal, o sea, la va a dar el fiscal, ¿verdad? O sea, qué probabilidad tiene esa persona a priori, y la probabilidad a posteriori la va a dar el propio análisis genético. Relacionando esa probabilidad a priori y la probabilidad a posteriori, se va a sacar este índice de verosimilitud. Esto es algo como decir, si una persona tiene una probabilidad a priori muy baja, porque realmente no estaba en el país, y la multiplica con lo que da el dato genético, la probabilidad a posteriori va a dar, obviamente, el LR va a dar muy bajo. En cambio, si la probabilidad a priori era una probabilidad alta, ¿verdad?, en relación con la probabilidad a posteriori, en donde los perfiles coincidan, va a dar un LR bastante más elevado. O sea, que esto de alguna manera lo que relaciona es el dato que nos aporta el análisis genético con el dato que aportan las evidencias, que nunca hay que desconocerlo y nunca hay que pensar que solamente lo genético es lo que hay que analizar para resolver un caso o una situación en particular. O sea, ustedes pueden tener que un perfil genético les coincide entre un sospechoso, teóricamente sospechoso, y una evidencia en la zona del crimen, pero resulta que si confirman que esa persona estaba en otro lugar del planeta totalmente alejada, por más que la evidencia genética les dé un valor muy alto, ese elemento tendrá que ser tenido en cuenta, y de alguna manera esta manera de analizar la situación lo que permite resolver esos casos. En definitiva, entonces, una revolución en el campo forense basado en el estudio de estos polimorfismos del ADN que permiten no estimar de manera talentosa, sino que aportar con los cálculos probabilísticos y estadísticos algún valor a estas pruebas, con un cierto carácter científico, que no en todas las pruebas forenses ni en todas las pruebas, incluso de genética forense, se puede dar un valor de probabilidad, pero cuando esto se puede hacer, que es en la mayoría de los casos, se pasa de una opinión de experto a lo que se denomina una evidencia científica, o sea, deja de ser me parece, o esto tal vez, o el perfil coincide, con algo que disminuye la incertidumbre, o lo que es mejor, aporta más información al caso. También lo que está planteado aquí, que las técnicas de análisis empleadas en las ciencias forenses deben ser validadas para poder ser admitidas en los tribunales, que una parte importante de estas pruebas consiste en demostrar que cuando se compara una persona sin ninguna relación con el perfil de ADN de la mancha del delito,
esa razón de verosimilitud o ese índice obtenido se sitúa muy por debajo de 1 y nunca es muy alta, o sea, cuando esa relación da 1 es una posición neutra, o sea, quiere decir que la evidencia científica no aporta nada a favor de que esa persona sea la que generó ese perfil genético, ¿verdad? Cuanto más alto es esa razón de verosimilitud, es que hay más probabilidades de que esa persona haya sido la que da evidencias para encontrar ese perfil genético, ¿verdad? Y que el rasgo más importante que diferencia el análisis de ADN de otras técnicas de identificación forense no basadas en el ADN radica en que, en primer caso, se pueden hacer cálculos en base a conocimientos sobre genética que están consolidados y científicamente contrastados. Esto lo que les muestra es que todo lo que han visto o verán en el curso de genética tiene una base aplicada muy, muy importante en el campo de la genética forense. Nosotros pasamos por arriba todo lo que son elementos básicos para mostrar de alguna manera un ámbito de aplicación. Bueno, traté de ir bastante rápido para no quitarles mucho tiempo porque empezamos más tarde y ahora estoy abierta a escuchar preguntas de todos los participantes. ¿Cómo va el partido, Víctor? 1-0 va perdiendo Uruguay. Ah, pero no pude ni seguir eso. Bueno, está. Por el chat no tengo ninguna pregunta. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta así en vivo? Abran el micrófono, ¿no? Es un tema muy interesante. ¿De dónde más podemos sacar información? Ah, sí, eso era lo que les decía. Les iba a dar el material que a ver si lo puedo, a ver si lo sigo compartiendo. Este es un material muy básico y les puedo dar algunas referencias que están básicamente, pueden ir a esa página que es ISFG, es la sigla porque en inglés es la Sociedad Internacional de Genética Forense, pero pongan GEP ISFG, porque ese grupo español-portugués, así encuentran el material en español y en portugués, y a ver si puedo compartir el material, si no se los mando por, a ver si me deja compartir, está bastante... IFGC es... ISFG, que es International Society Forensic Genetics, pero tienen que poner GEP. GEP es Grupo Español Portugués. GEP y SFG. Perfecto. Ahí, aparte que van a ver que hay controles de calidad, ejercicios, material, hay material de apoyo. El otro día vi algo que había como que estaban un poco ayornando, vieron que ahora todo el mundo usó la pandemia para ayornar las páginas web, pero bueno, si no está ahora, va a estar disponible. Yo igual tengo materiales que los tengo guardados en PDF, que se los puedo compartir a la dirección que ustedes me digan, o se los paso a Víctor y quedan a disposición de ustedes. No, pasámelos. No sé si ahora se ve en yo se los subo a la... Pasámelos a mí que yo se los subo a la plataforma EVA del curso y lo pueden ver. Bárbaro. Entonces es el grupo Esos español. materiales, por ejemplo, uno está referido al toma de muestras. ¿Están compartiendo la pantalla? Sí, estoy compartiendo. Sí, estás compartiendo todavía, sí. ¿O no? ¿Se Sí, ve interpretando está genética forense todavía, sí. ahí? Pero digo, ¿se ve el material el libro No, ahí no lo estamos viendo, ¿O no. estoy todavía en la presentación? Estás en la presentación. Ah, ¿no lo están viendo? Ah, bueno, entonces perdonen que... Es un libro que lo pueden poner también, si ponen Interpretando la genética forense y pongan ISFG, es un PDF que dice qué puede revelar el ADN sobre un delito, guía original en inglés publicada en el 2017, pero si ponen ISFG interpretando o ponen Euro4Gen, no sé por qué, lo encuentran. No sé por qué, a ver, esperen un poquito a ver si cierro esto. Tengo como 25 pantallas, cosas. A ver.
compartir pantalla y a ver si ahora... Ahí, perfecto. Dice que sea... A ver. Ahora sí se ¿Ahora ve. lo ven? Está. Ahí sí Está. se ve perfecto. Y este es un PDF que está libre online para descargarlo. Está libre online. A ver, es básico, pero ven que tiene material así, están quiénes son los autores y están básicamente las etapas fundamentales, ¿no? ¿Qué podemos detectar? ¿Dónde podemos detectar? O sea, elementos está. Las técnicas. Acá estoy compartiendo un poco la imagen general del material. Algunas de las cosas que les mostré están sacadas de acá. El contexto esencial, ¿verdad? Perfecto. Este es un material general, pero me pareció que es un material serio, hecho por gente muy buena, si bien es un material no de alto nivel de... O sea, acá no van a encontrar las fórmulas, ni mucho menos. Hay otros materiales, por eso digo que al que le interese o tenga particular interés en algún aspecto, tal vez lo más complejo de esto, pasada la etapa técnica, que hoy en día, claro, está muy estandarizada. Cuando nosotros empezamos esto era más difícil porque no existían kits comerciales, porque bueno, hubo que transitar un camino que era muy, muy, muy casero para hacer muchas de estas cosas. Hoy esto está absolutamente estandarizado, hay que participar de controles de calidad, yo no les mostré, pero en lo que refiere a la parte técnica. Entonces yo diría que uno de los desafíos más importantes está en la muestra en la muestra, o sea, en el planteo, en las hipótesis, porque si uno formula mal las hipótesis, toda la conclusión puede ser errada, y en la forma de hacer el informe y expresar los resultados. Pero creo, Víctor, ayúdame, tú que haces mucho de esto en la clínica, eso no es tan particular de la genética forense, y Sí. también pasa así en la genética clínica, ¿verdad? También. Si uno formula mal las hipótesis, claro, expresa mal los resultados o no estipula bien el alcance de los resultados, puede estar muy bien hecho, tener el mejor método de secuenciación masiva o lo que sea, que le va a estar errando al bizcochazo, hablando de manera poco académica, ¿verdad? Exactamente, sí. Bien, pero este puede ser un material que para algunos de los estudiantes capaz que les interesa profundizar en estos temas, sino para otros, como pretende el curso, que sea una cuestión introductoria. Bien, ¿alguien más tiene alguna Perdón, pregunta? hay un libro, no me quiero hacer el chivo, pero hay un libro que es sacado por la Facultad de Medicina, de Medicina Legal, que en un libro que editó la cátedra del Departamento de Medicina Legal a cargo del profesor Hugo Rodríguez, hay un capítulo que es sobre esto, que lo escribimos con Dorisa Villeira, que es una licenciada de laboratorio, y que bueno, yo tengo el capítulo solo, si quieren les paso solo ese capítulo, que es básicamente lo que vimos en esta charla, pero escrito en texto. Se los puedo compartir también. ¿Y ese es de la oficina del libro? ¿Está en la oficina del libro? Sí, pero el libro, creo que el libro se editó una vez y no sé si ahora está disponible. Lo que sí podemos es pasarle el capítulo del libro. Sí, si me lo pasás buenísimo, y acá me dice una estudiante, sí, por favor, si me lo pasás buenísimo y yo lo subo a la plataforma de EVA que lo pueden ver todos. Está perfecto. Entonces le pasamos el capítulo del libro y bueno, este material que ya lo están pudiendo, y algún otro material que tenemos, algún otro material que tenemos del grupo español-portugués que me parezca que puede llegar a ser de interés. Excelente. Y siempre estamos en el 4º piso del instituto para cualquier duda o contacto de algo particular que quieran. Perfecto, perfecto. Acá una estudiante dice, me enamoré de forense, así que capaz que tenés una clienta después. Ah, bueno, bárbaro, viene bárbaro eso. Sí, bueno, Mirta, muchísimas gracias. Es algo que vende, pero... Pasame ese material y yo se lo subo, y si hay alguna duda te la transmito después. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Un beso a todos. Gracias a vos, gracias a vos. Chao, hasta luego.